Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy vamos a hacer el unboxing y review del nuevo robot inteligente aspirador de la marca Trifo, el Trifo EMA versión PET, o sea, la versión especial para los que tienen mascotas en casa. Hablamos de Trifo, una nueva marca de robots aspiradores que ha apostado por la inteligencia artificial. Se trata de una marca chino-americana que fue lanzada en el año 2016 y que cuenta con 40 innovadoras patentes relacionadas con la aplicación de la inteligencia artificial a los electrodomésticos, como es el caso de este robot aspirador. Y como siempre, antes de iniciar el unboxing, vamos a ver un poco por encima las características titulares que suelen venir siempre en la caja. Así que empezamos y vemos cómo lo primero que vemos es cómo la marca presume de potencia. Hablamos nada más y nada menos que de 4000 pascales de potencia. Es una barbaridad para un aspirador casero, para un robot aspirador casero. Y de hecho, ya nos dice aquí la pegatina que cuenta con un 33% más de potencia con respecto al Trifo EMA normal, no el especializado para mascotas como es este. Y cuenta también igualmente con un cepillo intercambiable especializado para retirar pelos de mascotas. De ahí lo de EMA PET. Continuamos viendo características que nos ha incluido la marca en la caja como titulares y vemos que cuenta con navegación inteligente, cuenta con depósito para el polvo más grande, con lo cual nos da más libertad a la hora de tener que vaciar o no el depósito. Triple de poder de succión, como hemos dicho, perfecto para recoger todo el polvo y los pelos de las mascotas. Y, como dice aquí, limpiador maratón. Tiene 110 minutos de batería, o sea, no se va a acabar tu casa. En resumen, antes de iniciar el desempaquetado, sistema de navegación inteligente, control con aplicación, poder de succión de hasta 4000 pascales, 110 minutos de batería y todo ello hace que sea capaz de limpiar hasta 3 veces más rápido. Y por cierto, no lo pone en la caja, pero también vale para fregar. Así que vamos a comenzar el unboxing. Vemos en primer lugar el manual de instrucciones, que entre otros idiomas viene en español. Además se trata de un menú muy gráfico, prácticamente todo viene explicado con dibujitos, con lo cual ayudará a que fácilmente dominemos el robot. La tarjeta de garantía. Aquí tenemos el cable cargador para conectar la base cargadora. El robot, propiamente dicho. Un tamaño estándar, un poco más o menos, pues del mismo tamaño de todos los que hemos probado en el canal. Vemos en la parte baja, pues cuenta con un cepillo. En este caso la novedad, lo curioso es que cuenta con 6 patitas, ¿no? 3 largas y 3 cortas. Hasta ahora estamos habituados a verles de 4 o 5 patitas, todas iguales. Las ruedas con el sistema de amortiguación y el cepillo limpiador. Pues un poquito lo que estamos acostumbrados a ver. Aquí tenemos el sistema de fregado que se acopla a la parte baja del robot. Ya veremos cuando lo probemos cómo se pone y dónde se pone. Una serie de paños, ¿no? para fregar. Me imagino que se acoplarán de alguna manera al dispositivo de fregado.
Este es el cepillo especial para mascotas. Que es el complemento que marca un poco la diferencia entre la versión normal y la versión PET, la versión mascota. Y por último, pues la base cargadora, que se pone enchufada a la pared y a donde se dirigirá el robot una vez que haya terminado la limpieza. Así que eso es todo. Aquí tenemos el Trifo EMA versión PET, versión mascotas. Así que vamos a cargar la batería, vamos a configurarlo en la aplicación y vamos a probarlo y compartirlo con vosotros. Seguimos. Y bien, ya hemos estado cargando el aspirador en su base de carga, así que vamos a configurarlo con la app. Realmente no es necesario en el caso de este modelo, pero vamos a configurarlo de todas las maneras. Abrimos la app Trifo, que ya hemos creado usuario y contraseña, damos a añadir dispositivo, elegimos el modelo EMA y ya es ir dando a aceptar, aceptar y siguiente, y viendo lo que nos ordena la pantalla. Le hemos dejado que localice el dispositivo cuando está en uso. Nos dice que pulsemos el botón Home durante un ratito. Let's connect me to your home Wi-Fi. Y pulsamos a siguiente. Metemos la contraseña de la Wi-Fi de casa. A continuación nos conectamos a la Wi-Fi que genera el dispositivo para comunicarse con la aplicación. Ya está conectado, con lo cual ya solo tenemos que volver a conectarnos a nuestra Wi-Fi de casa con el móvil. Y ya de esta manera queda totalmente configurado y conectado el robot aspirador con la aplicación Trifo. Así que bueno, tarda un ratito, esperamos y continuamos contando cómo se configura. Bien, ya hemos llegado al 100%, así que ahora tenemos que asignar un nombre al aspirador. Recomiendo poner un nombre sencillo porque luego es el nombre que utilizaremos si lo queremos utilizar a través de Alexa. En este caso pues le hemos puesto Emma, que es como se llama el robot, pero puedes poner cualquier nombre. Verifica si hay algún tipo de actualización del firmware. En este caso ya está actualizado con la versión 02.08. Y ya está todo. Ya tenemos el robot listo para funcionar. Así que bueno, podemos cambiar el idioma para que se dirija a nosotros en español en lugar de en inglés o en chino. Hay que dar a descargar y ten en cuenta que hemos recortado el vídeo porque tarda bastante en descargar el idioma español. Vemos que podemos programar limpiezas, pues que arranque automáticamente el robot cuando nosotros lo programemos en una base diaria o semanal. Vemos en la aplicación cómo podemos comprobar el historial de limpieza, ver el nivel de mantenimiento de los consumibles del robot, que nos avisa de las horas que quedan y se encarga de hacer un pedido si queremos comprar las piezas de mantenimiento. Tiene función de búsqueda para encontrar el robot donde está en casa, apretando el botón de buscar mi robot. En fin, bueno, podemos cambiar las unidades de medida de superficie en metros o en pies cuadrados, en fin, que es bastante completo. Así que vamos, a empezar, simplemente hay que dar al botón limpiar. Comience a limpiar. Volviendo a la estación de carga. Cargando. Y vemos también cómo, como cualquier otro robot aspirador, cuando termina, pues vuelve a la base y se recarga. Uno de los temas que todavía nos quedaba por comentar de la configuración que se realiza a través de la aplicación es el tema de la potencia de succión, que como vemos es entrar en configuración de succión y tenemos un seleccionable
con el que podemos ir desde el mínimo de potencia hasta el máximo, que ya sabéis que son 4000 pascales. Y una de las características chulas que tiene este robot aspirador de la marca Trifo es que lo podemos controlar a través de comandos de voz con Alexa. Para ello, entramos en la aplicación Alexa, como vemos, y tenemos que buscar y seleccionar la skill Trifo Home EU. Y ya está, activamos la skill, metemos usuario y contraseña de Trifo y damos a buscar dispositivos. Y no tenemos que hacer nada más. En un ratito el dispositivo habrá aparecido en nuestra red de Alexa. Vemos que ya entre dispositivos tenemos a Emma como dispositivo nuevo. Pulsamos sobre él y ya vemos que podemos manejarlo tanto desde la pantalla del móvil con el botón de encendido apagado, Comience a como limpiar. con comandos de voz. Volviendo a la estación de carga. Cargando. Alexa, enciende Emma. Comience a limpiar. La primera vez que usemos el aspirador, pues lógicamente tratará de reconocer las habitaciones para poder en cierta medida mapearlas. Bueno, recordemos que este robot no tiene LIDAR, no tiene sistema de radar, para así establecer sus estrategias de limpiado, con lo cual vemos que la primera vez que lo saquemos pues se manifestará como algo torpe. Vemos cómo navega entre las patas de las sillas y de las mesas, es capaz de detectarlas y gracias a su sistema de paragolpes con muelles incorporado, pues aunque las golpea ligeramente, no daña los muebles. Aunque tengas muebles de buena calidad en casa, pues puedes estar tranquilo con este robot. Y para probar la potencia, pues hemos puesto unas lentejas y vemos cómo puede con todas tranquilamente en la primera pasada. Se notan los 4000 pascales de potencia. Y vemos cómo a través de la aplicación podemos ver en todo momento por qué zona de la casa va circulando el robot y cuánto le queda de batería, cuánto ha limpiado, etc. Recuerda de todas formas que este robot puede funcionar perfectamente sin la aplicación. Volviendo a la estación de carga. Y cuando ha terminado de limpiar o se está quedando sin batería, pues él solo sabe que tiene que volver a la base de carga y así lo hace perfectamente. Cargando. Y al terminar de limpiar es muy sencillo. Retiramos el depósito de suciedad y lo vaciamos en la basura. En este caso, pues bueno, realmente apenas hay suciedad dado que pasamos el robot todos los días, con lo cual apenas ha podido este Trifo Emma coger nada de suciedad. Y si quieres fregar con la Trifo Emma Pet, es tan sencillo como lo siguiente. En primer lugar, tendríamos que coger el suplemento para fregar. Aquí quitamos el tapón y lo llenamos de agua, el depósito. A continuación, cogeríamos una de las gamuzas que vienen en la caja, que vienen bastantes de repuesto, y tenemos que adherirlo con el velcro, así,
y simplemente ya una vez que está lleno de agua el depósito y adherido con el velcro la magamuza para fregar, damos la vuelta al robot. Recolóqueme en el suelo. Y lo fijamos con estas dos piecitas en el velcro que tiene en la base. Y vemos que ya queda fijo. Toque mi parachoques para seguir limpiando. Y simplemente habría que dar al botón de inicio y fregaríamos el suelo. Yo personalmente no soy muy aficionado a fregar con los robots. De hecho, no lo uso nunca, el suplemento de fregado, pero bueno, es una opción que tienes ahí. Y una vez fregado, pues sería quitar de nuevo el complemento de fregado, que está fijado con los velcros, y limpiar la gamuza. Muy sencillo. Igualmente, el modelo EMAPET cuenta con el cepillo especial para aspirar zonas con mucho pelo de mascotas, sin que se enrede en el cepillo del aspirador. Aquí tenemos el suplemento. Para colocarlo, pues tan sencillo como dar la vuelta al robot. Recolóqueme en el suelo. Quitamos el cepillo Toque mi parachoques para seguir limpiando. y lo sustituimos por esta pieza. Hecho. Dar la vuelta y listo para aspirar todo lo que son manchas y pelos de mascotas sin que se enreden en el cepillo. Un buen complemento, ¿no?, para los que tengáis mascotas en casa. Y para terminar, hemos visto que se trata de un robot muy sencillo, con mucha potencia, especializado en mascotas, muy fácil de manejar, que no requiere que tengas grandes conocimientos técnicos. En definitiva, que está bastante bien si no buscas algo muy especial. Pues por ejemplo, ya vemos que no tiene radar LIDAR, ni tiene mapeo de distintas plantas. Pero bueno, para limpiar la casa te valdrá. Así que te hemos dejado ahí enlace de compra. Si hay descuento también lo compartiremos en la descripción del vídeo. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete al canal.